Fiebre. Definición: es la elevación de la temperatura corporal. Es una de las manifestaciones más evidentes de la respuesta de fase aguda. Se produce por el desplazamiento ascendente del punto de ajuste del centro termorregulador hipotalámico, causado por las citocinas. Mecanismos productores de calor. El metabolismo es la principal fuente de calor. Los neurotransmisores simpáticos como la adrenalina y noradrenalina que se liberan cuando se requiere una elevación de la temperatura corporal actúan en el plano celular para desviar el metabolismo hacia la producción de calor, en lugar de generar energía. Esta puede ser una de las razones por las que la fiebre tiende a causar sensaciones de debilidad y fatiga. La hormona tiroidea incrementa el metabolismo celular, pero esta respuesta casi siempre requiere varias semanas para alcanzar su eficacia. Las acciones involuntarias finas, como el escalofrío y el castañeo de los dientes, pueden producir un aumento de 3 a 5 veces de la temperatura corporal. El escalofrío se inicia por impulsos del hipotálamo. El primer cambio muscular que ocurre en el escalofrío es un incremento general del tono muscular, seguido de un temblor rítmico, oscilante, que participa en el reflejo medular que controla el tono muscular. El esfuerzo físico también eleva la temperatura corporal. Con el ejercicio extenuante, más de las 3/4 partes del incremento metabólico derivado de la actividad muscular se manifiesta como calor dentro del cuerpo y el resto como trabajo externo. Mecanismos perdedores de calor. La mayor parte del calor corporal se produce en los tejidos más profundos, como músculos y vísceras, y luego se transfiere por la sangre a la superficie corporal, donde se libera al ambiente. La contracción de los músculos polimotores de la piel, que erizan el vello y producen la piel de gallina, reducen la superficie disponible para la pérdida de calor. Existen muchos cortocircuitos arteriovenosos bajo la superficie cutánea, que hacen posible que el flujo sanguíneo pase de manera directa del sistema arterial y venoso. Estos cortocircuitos son muy similares a los radiadores de un sistema de calefactor. Cuando los cortocircuitos se abren, el calor corporal se disipa con facilidad a la piel y al ambiente circundante. Cuando los cortocircuitos se cierran, el calor se conserva. El flujo sanguíneo en los cortocircuitos arteriovenosos está controlado casi en su totalidad por el sistema nervioso simpático, como respuesta a los cambios de la temperatura central y la temperatura ambiental. La transferencia de calor a la superficie corporal está influida por el volumen sanguíneo. En el clima cálido, el cuerpo compensa mediante un aumento del volumen sanguíneo, como un medio para disipar el calor. La exposición al frío produce diuresis y reducción del volumen sanguíneo como una forma para controlar la transferencia de calor a la superficie corporal. El calor se pierde del cuerpo mediante la radiación y conducción a partir de la superficie cutánea, a través de la evaporación del sudor y transpiración insensible, por la expiración del aire que se calentó y humectó y por el calor que se pierde con la orina y las heces. Estos mecanismos son las pérdidas de calor que ocurren en la superficie cutánea. Se hallan bajo el control directo del hipotálamo. Radiación. Es la transferencia de calor por el aire o un espacio vacío. La pérdida de calor por radiación varía de acuerdo con la temperatura del ambiente. Conducción. Es la transferencia directa del calor de una molécula a otra. La sangre transmite calor desde el centro del cuerpo a la superficie cutánea. Convección. Se refiere a la transferencia de calor por la circulación de corrientes de aire.
Evaporación implica el uso de calor corporal para convertir el agua de la piel en vapor de agua. Regulación de la temperatura corporal. En condiciones normales, la temperatura de los tejidos profundos del cuerpo, es decir, la temperatura central, se mantiene en un intervalo de 36 grados a 37.5 grados centígrados. En este intervalo existen diferencias individuales y variaciones diurnas. La temperatura central llega a su punto más alto a horas avanzadas de la tarde y por la noche, y el más bajo a las primeras horas de la mañana. Todos los procesos bioquímicos del organismo se afectan por todos los cambios de la temperatura. Los procesos metabólicos se aceleran o disminuyen su velocidad según aumente o disminuye la temperatura. La temperatura corporal, que refleja la diferencia entre la producción y la pérdida de calor, está regulada por el centro termorregulador en el hipotálamo. El calor corporal se genera en los tejidos, se transfiere a la superficie del cuerpo mediante la sangre y luego se libera al ambiente, alrededor del cuerpo. Es la temperatura de los tejidos profundos o del centro del cuerpo y no la superficial, la que controla el centro termorregulador. La temperatura del cuerpo está controlada casi por completo por mecanismos de retroalimentación del sistema nervioso. El centro termorregulador integra la información de los receptores del frío y calor situados en todo el cuerpo. El punto de ajuste termostático del centro termorregulador es el nivel al cual se controla la temperatura corporal para que la central se mantenga en el intervalo normal. Cuando la temperatura corporal empieza a elevarse sobre este punto de ajuste, se activan los mecanismos disipadores del calor, y cuando la temperatura asciende por debajo del punto de ajuste, aumenta la generación del calor. Es decir, que una temperatura central mayor a 41 grados centígrados o menor a 34 grados centígrados casi siempre indica la capacidad de termorregulación de que en el cuerpo está alterada. Además de los otros mecanismos termorreguladores fisiológicos, los humanos adoptan conductas voluntarias que ayudan a regular la temperatura. En otras, la selección de ropa apropiada y la regulación de temperatura ambiental mediante sistemas de calefacción y aire acondicionado. Las posturas corporales que mantienen las extremidades cerca del cuerpo previenen la pérdida de calor y se adaptan con frecuencia en el clima frío. Patrones de la fiebre. Estos patrones pueden describirse como intermitentes, remitentes, sostenidos o recidivantes. Una fiebre intermitente es aquella en la cual la temperatura se normaliza al menos una vez cada 24 horas. Las fiebres intermitentes se relacionan a menudo con trastornos como sepsis por gram positivos o gram negativos, abscesos y endocarditis bacteriana aguda. La fiebre remitente. La temperatura no se normaliza y varía unos cuantos grados en ambas direcciones. Se vincula con las infecciones víricas de las vías respiratorias superiores. Fiebre sostenida o continua. Esta fiebre permanece por encima de lo normal, con variaciones mínimas, casi siempre menores a 0.55 grados centígrados. Las fiebres sostenidas se reconocen en sujetos con fiebre farmacológica. La fiebre recurrente o recidivante es aquella en la que hay uno o más episodios febriles, cada uno de varios días, con uno o más días de temperatura normal entre ellos. Las fiebres recurrentes se presentan en diversas enfermedades infecciosas, como tuberculosis, micosis, enfermedad de Lyme y paludismo. Manifestaciones clínicas. Los mecanismos fisiológicos observados durante el desarrollo de la fiebre pueden dividirse en 4 etapas sucesivas. Prodromo,
escalofríos, acaloramiento y de efervescencia. Durante el primer periodo prodrómico existen molestias inespecíficas, como cefalea leve y fatiga, malestar general y dolores vagos. Durante la segunda etapa o escalofríos se experimenta una sensación incómoda de estar helado y se generaliza el temblor, aunque la temperatura se halla en ascenso. La vasoconstricción y la piloerección casi siempre proceden al escalofrío. En este momento se reconoce la palidez cutánea y la piel de gallina. Cuando el escalofrío ya propició que la temperatura corporal llegara al nuevo punto de ajuste del centro termorregulador, el escalofrío cesa y aparece una sensación de calor. En ese momento empieza la tercera etapa o acaloramiento, durante la cual hay vasodilatación cutánea y la piel se encuentra tibia y enrojecida. La cuarta etapa o de efervescencia de la respuesta febril está marcada por el inicio de la sudoración. No todas las personas pasan por las 4 etapas del desarrollo de la fiebre. Es posible que no haya sudoración y la fiebre se desarrolle de forma gradual, sin indicación de escalofrío o temblor. Las manifestaciones frecuentes de la fiebre son anorexia, mialgia, artralgia y fatiga. Estas molestias son más intensas cuando la temperatura se eleva con rapidez o rebasa los 39.5 grados Celsius. La respiración se incrementa y la frecuencia cardíaca casi siempre se eleva. Hay deshidratación por la sudoración y aumento y de la pérdida como vapor secundario a la frecuencia respiratoria incrementada. La cefalea es un acompañante frecuente de la fiebre y al parecer es efecto de la dilatación de los vasos cerebrales que tienen lugar durante la fiebre. Es posible que haya delirio cuando la temperatura es mayor a 40 grados Celsius. En los ancianos puede haber confusión y delirio después de las elevaciones moderadas de la temperatura. Es posible que haya convulsiones febriles en algunos niños. Diagnóstico diferencial. Hipertermia, que es la elevación de la temperatura por exceso en la producción de calor o disminución en la eliminación de calor, que produce una desregulación hipotalámica. La hipertermia no es conducida por la cascada de citocinas así como la fiebre. La hipertermia no responde a INES. Algunas causas de hipertermia son el ejercicio físico, golpe de calor, hipertermia maligna por analgésicos y la hipertermia hormonal. Tratamiento. Los métodos para tratar la fiebre se centran en modificaciones del ambiente externo, con la intención de aumentar la transferencia del ambiente interno al externo. La modificación del ambiente asegura que la temperatura externa facilita la transferencia del calor desde el cuerpo. Pueden usarse los baños de esponja con agua fría o una solución de alcohol para aumentar la pérdida de calor por evaporación. Se necesitan líquidos e hidratos de carbono simples, suficientes para mantener el estado hipermetabólico y prevenir la degradación tisular, característica de la fiebre. Se requieren líquidos adicionales para reponer la sudoración y equilibrar la pérdida insensible de agua por vía pulmonar, que acompaña al aumento de la frecuencia respiratoria. Con frecuencia se administran fármacos antipiréticos, como ácido acetil salicílico o paracetamol, para aliviar las molestias de la fiebre y proteger órganos vulnerables, como el cerebro, de las elevaciones extremas de temperatura corporal. Estos fármacos actúan mediante el reajuste del centro termorregulador del hipotálamo en un nivel más bajo.
Proceso inflamatorio. Es un proceso que puede manifestarse a nivel de uno o todos los tejidos vascularizados de un organismo vivo y en el que intervienen un conjunto de mecanismos como resultado del estímulo o agresión a un agente. Son cambios que experimenta la homeostasis en el tejido conectivo, los mismos que pueden ser beneficiosos o perjudiciales de acuerdo a las características del agente, la intensidad, duración de la acción y de la forma de respuesta. La inflamación puede ser aguda o evolucionar hacia la cronicidad. La inflamación aguda. La inflamación aguda es la reacción temprana, casi inmediata, de los tejidos locales y sus vasos sanguíneos a la lesión. Casi siempre ocurre antes que se establezca la respuesta inmunitaria adaptativa. Su finalidad principal es eliminar el agente nocivo y limitar la extensión del daño tisular. La inflamación aguda puede desencadenarse por diversos estímulos, como infecciones, reacciones inmunitarias, traumatismos, contusos o penetrantes, agentes físicos o químicos, como quemaduras, congelamiento, radiación, productos cáusticos y necrosis tisular por cualquier causa. La inflamación aguda se caracteriza porque tiene dos etapas, la etapa vascular y la etapa celular. Etapa celular, etapa de vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Los dos cambios inmediatos que se producen en los vasos sanguíneos de la región lesionada son vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar. El aumento de la permeabilidad implica que las sustancias que normalmente están retenidas en la circulación sanguínea puedan salir de los vasos sanguíneos. La vasodilatación incrementa el flujo de sangre hacia el área de la lesión y el aumento en la permeabilidad posibilita que las proteínas de defensa, como anticuerpos y los factores de la coagulación, salgan del torrente circulatorio y se dirijan al sitio lesionado. El aumento de la permeabilidad también permite remover toxinas microbianas y células muertas. Entre las sustancias que contribuyen al proceso de la vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar y otros aspectos de la respuesta inflamatoria se encuentran los siguientes. Histamina. En respuesta a la lesión, los mastocitos del tejido conectivo, los basófilos y las plaquetas de la sangre liberan histamina. Los neutrófilos y macrófagos que son atraídos al sitio de lesión también estimulan la liberación de histamina, la cual provoca vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Las cininas. Estos polipéptidos se forman en el plasma sanguíneo a partir de los precursores inactivos, los cininógenos. Inducen vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y sirven como agentes quimiotácticos para la fagocitosis. Un ejemplo de cininas lo constituyen la bradiquinina. Las prostaglandinas. Estos lípidos, en especial los pertenecientes al grupo E, son liberados por las células dañadas, potenciando los efectos de la histamina, y las cininas ejercen la función endotelial. También estimulan la migración de los fagocitos a través de las paredes capilares. Los leucotrienos. Los leucotrienos son producidos por los mastocitos y basófilos y generan aumento de la permeabilidad vascular. A su vez, participan en la adhesión de los fagocitos a los patógenos y actúan como agentes quimiotácticos de los fagocitos. El sistema del complemento. Los diferentes componentes del sistema del complemento estimulan la liberación de histamina, atraen neutrófilos por quimiotaxis y promueven la fagocitosis. Algunos componentes pueden también mediar la destrucción bacteriana. Los signos y síntomas que caracterizan el proceso inflamatorio son rubor, dolor,
calor, tumor y pérdida de la función del área afectada. La dilatación arteriolar y el aumento de la permeabilidad capilar producen tres de los síntomas característicos de la inflamación: calor, rubor y tumefacción o tumor. El calor y el rubor resultan de la gran cantidad de sangre acumulada en el área lesionada, como consecuencia de la elevación de la temperatura. Las reacciones metabólicas se realizan más rápidamente, liberando calor adicional. El edema se produce como resultado del aumento de la permeabilidad vascular, lo cual permite que una mayor cantidad de líquidos se movilice desde el plasma sanguíneo hacia los espacios tisulares. El dolor es un síntoma central de la inflamación. Es el resultado de la lesión de las neuronas y de las sustancias químicas tóxicas liberadas por los microbios. Las cininas afectan algunos de los terminales nerviosos, produciendo gran parte del dolor asociado a la inflamación. También puede atribuirse el dolor al aumento de presión tisular provocado por el edema. El incremento de la permeabilidad capilar deja escapar factores de la coagulación hacia los tejidos. La cascada de la coagulación se pone en marcha y el fibrinógeno, en última instancia, se transforma en una malla insoluble y gruesa de fibrina, que contiene y atrapa a los microorganismos invasores, evitando su diseminación. Etapa celular. La etapa celular de la inflamación está marcada por cambios en las células endoteliales que recubren la vasculatura y por el desplazamiento de los leucocitos fagocíticos al área de lesión o infección. Aunque la atención se ha centrado en la atracción de los leucocitos desde la corriente sanguínea, una respuesta rápida también requiere liberación de mediadores químicos de células tisulares como mastocitos y macrófagos, que se situaron antes en los tejidos. La secuencia de fenómenos en la respuesta celular a la inflamación incluye 1. Marginación y adhesión. 2. Transmigración. 3. Quimiotaxis. 4. Activación y fagocitosis leucocíticas. Durante las etapas tempranas de la reacción inflamatoria, la comunicación cruzada entre los leucocitos sanguíneos y el endotelio vascular establece un fenómeno inflamatorio definitivo y asegura la adhesión firme y detención de los leucocitos sobre el endotelio. Como consecuencia, los leucocitos disminuyen su migración, se adhieren con firmeza al endotelio y comienzan a moverse por la periferia de los vasos sanguíneos. Este proceso de acumulación leucocítica se llama marginación. La liberación subsiguiente de moléculas de comunicación intercelular llamadas citocinas hace que las células endoteliales que recubren los vasos expresen moléculas de adhesión celular que se unen con los hidratos de carbono de los leucocitos. Esta interacción se conoce como fijación. Reduce la velocidad de su flujo y da lugar a que los leucocitos se muevan sobre la superficie endotelial mediante rodamiento, para detenerse al final y adherirse con fuerza a las moléculas de adhesión intercelulares del endotelio. La adhesión provoca que las células endoteliales se separen, lo que posibilita que los leucocitos extiendan sus pseudópodos y transmigren por la pared vascular, y bajo la influencia de los factores quimiotácticos migren luego a los espacios tisulares. La quimiotaxis. La quimiotaxis es un proceso dinámico y dirigido por energía de la migración celular. Una vez que los leucocitos salen del capilar, se mueven por el tejido, guiados por un gradiente de factores quimiotácticos secretados como las quimiosinas, detritos bacterianos y celulares, y fragmentos generados
por la activación del sistema del complemento. Las quimiosinas, un subgrupo importante de citocinas quimiotácticas, son pequeñas proteínas que dirigen el tránsito de los leucocitos durante las etapas iniciales de la inflamación o lesión. Durante la etapa siguiente y final de la respuesta celular, los neutrófilos, monocitos y macrófagos tisulares se activan para englobar y degradar las bacterias y detritos celulares en un proceso llamado fagocitosis. La fagocitosis consta de 3 pasos: el reconocimiento y adherencia, englobamiento y destrucción intracelular. Se inicia con la identificación y unión de las partículas con receptores específicos en la superficie de las células fagocíticas. Esta unión es esencial para atrapar al agente inicial, el englobamiento y producir la destrucción intracelular de los microbios. Estos pueden unirse de forma directa con la membrana de las células fagocíticas mediante varios tipos de receptores que reconocen un patrón, o de manera indirecta, por receptores que reconocen a los microbios cubiertos con lectinas para unión de hidratos de carbono, anticuerpo o complemento. La unión intensificada de un antígeno con un cuerpo o el complemento se llama opsonización. Tras identificar a un agente como ajeno, sigue el englobamiento. Durante este proceso, extensiones del citoplasma se mueven alrededor y al final encierran la partícula en una vesícula fagocítica, rodeada por una membrana o fagosoma. Una vez en el citoplasma celular, el fagosoma se fusiona con un lisosoma citoplasmático que contiene moléculas antibacterianas y enzimas que matan y digieren al microbio. Reparación. La reparación es la sustitución de las células muertas o lesionadas por células nuevas y sanas que provienen del tejido conectivo. Pero para que se llegue al feliz término es necesario los siguientes pasos. Primero, presencia de enzimas que degraden algunos de los mediadores y eviten que su acción se prolongue. Segundo, presencia de macrófagos que limpien los restos celulares. Tercero, intervención de macrófagos, eosinófilos, linfocitos y fibroblastos en la reparación de los daños. Cuarto, contribución del parénquima o estroma del tejido conectivo. Las actividades de reconstrucción comienzan poco después de que se ha iniciado la inflamación, siendo más notoria a nivel de los bordes del foco inflamatorio crónico y muy poco en el agudo. Histopatológicamente es demostrable encontrar los siguientes estados. Primero, eliminación del exudado inflamatorio a través de la vía del drenaje o reabsorción. Regeneración de los elementos parenquimatosos que no fueron agredidos intensamente y que son capaces de ser cambiados. Proliferación de capilares de neoformación y fibroblastos que constituyen el estado de granulación. Formación de la cicatriz por la intervención de los fibroblastos y el colágeno del tejido conectivo. Finalmente, los macrófagos también mueren. En pocos días se forman un conjunto de fagocitos muertos y tejido dañado. Esta colección de células muertas y líquido se denomina pus. La formación del pus se observa en la mayoría de los procesos inflamatorios y habitualmente continúa hasta que la infección remite. En ocasiones, el pus alcanza la superficie corporal o drena en alguna cavidad interna y se disemina. Otras veces persiste, aún después de la finalización del proceso infeccioso. En estos casos, la secreción purulenta se elimina en forma gradual, reabsorbiéndose en el transcurso de días. Tratamiento. Para reducir la inflamación y el correspondiente edema y dolor, los tejidos lesionados deben ser tratados adecuadamente. Mientras más pronto empiece su tratamiento, será mejor.
El tipo de tratamiento que se debe aplicar ante una inflamación está dado por las características de la zona afectada y las causas que la hayan provocado. Las pequeñas heridas deben lavarse con agua y jabón, mantenerse limpias mediante el uso de antisépticos y vendajes o apósitos estériles para evitar una posible infección y la consiguiente inflamación que se puede producir. El paracetamol puede reducir la mayoría de las inflamaciones y aliviar el dolor. Cuando la inflamación está causada por una infección bacteriana, es necesario un tratamiento con antibióticos. En el caso de producirse esguinces o estiramientos musculares, el dolor y la inflamación pueden aliviarse mediante la aplicación de la terapia RISE, que significa reposo, hielo, compresión y elevación.